Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener el tiempo de nuestro estudio. Y ahora vamos a entrar a la última parte, a la última característica o la forma en que podemos considerar o en que se manifiesta el amor. Por eso, de alguna manera, les comentaba que amor, aun cuando pueda parecer algo trivial, que lamentablemente así lo ve el mundo, algo cotidiano, ciertamente trasciende nuestro propio pensamiento y va más allá de un sentimiento, porque sin duda alguna es algo por lo cual no se nace, sino que se va desarrollando, va creciendo, le vamos nosotros añadiendo a las cualidades que se van adquiriendo en el trayecto en que nosotros vamos caminando por la senda que el Señor nos ha trazado. Por eso mismo el apóstol Pedro, ya con toda la experiencia, nos va mostrando a cada uno de nosotros lo que significa el amor ágape. Ya con lo que él ha aprendido, dejando atrás aquella forma de ser del apóstol Pedro, aquella forma impulsiva, atrabancada, ahora nos muestra cómo debemos nosotros crecer para poder avanzar, alcanzar la característica del amor, la más sublime, que es el amor ágape. Y por eso el apóstol Pedro nos muestra de alguna manera como una escalera, yo le digo la escalera al cielo, porque él va mostrándonos algo importante. En la segunda carta del apóstol Pedro, él nos muestra la bendición que nosotros adquirimos, ¿sí? Él escribe ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 3 y 4, y entonces él dice, con todas las cosas, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces es interesante cómo el apóstol Pedro no dice, bueno, nosotros las adquirimos, nosotros son propias, son mías, no, sino que lo que dice, todo lo que pertenece a la piedad nos ha sido dada, ¿sí? Todo esto viene de Dios. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nos habla a nosotros que hemos adquirido una bendición. Esto es de Dios, esto es de parte de Él. Y es la forma en cómo va manifestando ese amor ágape. Algo que nosotros no merecíamos, pero más sin engaño, dice el apóstol Pedro, por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero fíjese bien cómo también nosotros tenemos que participar. No nada más es el hecho de decir, bueno, Dios me lo dio y ya es todo, haga lo que haga, no pierdo. No, el apóstol Pedro dice, no, habiendo huido, o sea, eso es nuestra responsabilidad, es nuestra parte, habiendo huido tú, yo, de la corrupción. Entonces, ¿quién es ese? Ahí está, es de Dios. Él no es de dar y quitar, no es como nosotros. ¿Sí? Ahorita me sirves, te las doy. No me estás sirviendo, no me estás alabando, te lo quito. No, Él no es así. Pero depende de nosotros. También nos ha dado una responsabilidad adquirida. Versos del 5 al 7.
vosotros también, poniendo toda diligencia. Entonces, no solamente es el hecho de que hayamos huido de la corrupción. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ya salí del mundo, ¿no? Y ya bajé a las aguas del bautismo, ya fui bautizado, y ya estuvo. Con eso es suficiente. Y el apóstol Pedro dice, todavía te falta. No es el hecho nada más de haber huido de la corrupción y quedarte así, te estancas. No, tienes que crecer, tienes que madurar. Entonces, el apóstol Pedro pues nos va dando lo que necesitamos. Y por eso dice, poniendo toda diligencia, o sea, prontitud, rapidez, iniciativa, añadir. Es interesante porque esto no lo rodea a Dios. O sea, esto es tu responsabilidad. Por eso es una responsabilidad que tú adquieres. Añade a tu fe, que es la base, ¿sí? Es con lo que cada uno de nosotros, al bajar las aguas, con la cual nosotros partimos. De ahí. Entonces, añádele a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y entonces, cuando nosotros hemos adquirido esta responsabilidad y empezamos a trabajar en ella, entonces viene la recompensa. Esa recompensa divina, dice el apóstol Pedro, allá para terminar en los versos del 8 al 11, para terminar este pensamiento de la segunda carta. Y entonces él nos muestra que es parte de nuestra responsabilidad, y entonces por eso hay un sí condicional. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, si tú cumples, si tú realmente te comprometes, entonces él dice, y abunda. O sea, no solamente es el hecho de, sí tengo amor, pero sí, Señor, sí, tengo amor. Sí, Señor. Las 3 veces que el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Por eso él tiene eso en su corazón. No solamente es el hecho de decir, yo amo a Dios, sino que esto es algo que tiene que abundar en tu vida día a día. Entonces, ¿qué pasa si esto que tú le vas añadiendo constantemente está en tu vida? Dice, no os dejará estar ociosos. Entonces, vamos a trabajar. ¿Sí? Es lo que nos está poniendo el apóstol Pedro, a trabajar eso que nosotros vamos añadiendo. No nos permitirá estar ociosos ni sin fruto en cuanto dice el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está la otra parte, y hay que ser sinceros. El que no tiene estas cosas, dice el apóstol Pedro, entonces tiene la vista muy corta, es ciego, porque habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, entonces dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, algo importante tuvo que ser revelado por Dios al apóstol Pedro cuando él estaba escribiendo de alguna manera pues esta escalera al cielo, puesto que cada peldaño, cada escalón que se sube simboliza una virtud determinada
que si se cumple y se practica, de alguna manera, pues vamos a tener la confianza de que se podrá avanzar. Cada uno de nosotros necesitamos ir avanzando. Por eso Él muestra, añadir, ponle, aumenta, como queramos llamarle. Pero esa es una acción progresiva, constante. Añádele a tu fe virtud, y luego entonces añádele conocimiento, y luego dominio propio, y al dominio propio pues se sigue con la paciencia, y después la piedad, y luego vele añadiendo afecto fraternal, y por último pues añádele el vínculo perfecto, amor. Y este amor pues es el amor ágape. Llegamos al punto máximo, al punto más alto de la escalera. Después de añadir todas estas virtudes, llegamos al amor. Pero no lo es tanto el amor, como habíamos visto, de hermanos, ni el amor de madre, tampoco el amor de pareja. Este amor se refiere al amor de Dios. Y ese es algo que necesitamos nosotros buscar. Ágape, es el amor de Dios. Este verbo nos ayuda a nosotros, porque cuando vemos esta palabra, ágape, esta palabra acerca del amor de Dios, agapaón, se relaciona con el respeto y la estima. Es un principio de acción, no una acción regida por sentimientos. Pone en acción las facultades de nuestra mente y de nuestra inteligencia. Entonces, cuando nosotros pensamos y vemos esta parte, y decíamos como el verbo fileo implica amar a quien nos ama. El verbo ágape o agapaón expresa respeto, estima y amor, aun cuando no nos ama. Demuestra ese amor altruista, mientras que el verbo eros, como lo veíamos, describe un amor pues puramente egoísta en ese sentido. Y cuando vemos el amor fileo, pues no se compara, va en cierta progresión, pero no llega a alcanzar el amor ágape. Así es que cuando nosotros vemos el sustantivo que corresponde con este verbo de ágape, casi exclusivamente lo podemos ver en la Escritura. Es el amor más puro, más excelso. Amor que no puede ser igualado. Amor que nos obliga a una persona a sacrificarse en bien de otros. Por eso el Señor expresaba esto. Ahí en Juan capítulo 15, verso 13, por eso Él decía, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. No hay. ¿Por qué? Porque implica un sacrificio que aun cuando tú sabes que no te aman, que no tienen el mismo sentimiento, que no tienen la misma pasión, que no tienen el mismo anhelo, la misma convicción que tú, pero aún así tú haces el sacrificio por ello. Eso implica la reverencia hacia Dios. Implica ese respeto por el prójimo. Es un principio divino de pensamiento y de acción.
que de alguna manera va modificando nuestro carácter, porque nos ayuda a gobernar nuestros impulsos. Eros es más pasional, decíamos, y eso pues se gobierna por los sentimientos. Al amor fileo, pues sí, es mi hermano, pero porque yo le tengo en estima, por eso lo amo, pero hay cuando no es. Podemos nosotros encontrar estos tipos de amor, pero el amor ágape está referido alrededor de 143 veces. Este tipo de amor es el amor desinteresado. Este tipo de amor es aquel que se extiende a todas las personas, o sea, familiares, amigos, extraños. Ágape fue traducido del latín como caritas, que es el origen o nos lleva a la palabra caridad. Entonces, este es el amor, ágape es el amor que nutre, es el amor compasivo, atento, cuidadoso, amable. Es el amor desinteresado y altruista. ¿Por qué? Porque no busca placer para sí mismo, sino que encuentra el placer, el deleite en dar. Y eso es lo que a veces nosotros como seres humanos no entendemos, no alcanzamos a entender. ¿Cómo es que el Señor subió a la cruz? Y el escritor a los Hebreos por eso pone esta expresión: puesto el gozo delante de él, dice, subió a la cruz. Entonces él puso el amor ágape delante de él, y es como él pudo subir a la cruz. ¿Sí? Por eso pudo subir. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y no se entiende, por eso cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿cómo? Sencillo, o sea, viendo la cruz, la acción que hizo el Señor de subir, y que todos lo entendían. ¿Cómo es posible? Aún los mismos gobernantes decían: ¿cómo es posible que él, diciendo ser el Hijo de Dios y que derribaba el templo en 3 días, no puede bajarse? Por el amor. Porque se tenía que decir: consumado es. Entonces, por eso les digo, el amor ágape es el amor más incomprendido, pero es el que necesitamos nosotros imitar. Este amor ágape, de alguna manera lo fueron empleando los primeros cristianos para ayudarnos. Y podemos ver 3 cosas que vamos analizando en el transcurso de esta lección. Por ejemplo, el amor de Dios para con el hombre. El amor ágape proviene solo de Dios. El amor, ese es el amor divino, sobrenatural, el más profundo. Y no depende de sentimientos. Por eso puede ser un amor sacrificado, que da sin esperar nada a cambio. Si tú me das, yo te doy. Pero si no me das, pues ¿cómo quieres que te dé? Ese no es el amor. Y aquí es donde no solo lo veremos como algo teórico o solo palabras. Ahí en Mateo capítulo 5, versos 43 al 45, el Señor por eso decía: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el amor ágape.
no es algo fácil de llevar a cabo, de llevar a la práctica. Porque cuando nosotros amamos a los que nos odian, a quienes de alguna manera no nos desean el bien o nos injurian, y a pesar de esa situación adversa en nuestras vidas que está en contra, nunca procuramos perjudicarnos ni vengarnos, ¿verdad? Porque ahí es el punto al que nosotros necesitamos llegar. No buscar para la persona que desea mal la misma cosa o peor, ¿no? Siempre yo me acuerdo que en la escuela decíamos: botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. Y ya quedábamos así como que ya se lo regresé, ¿no? Ya me siento bien. Siempre será difícil para el que no tiene a Cristo como su Señor el buscar este amor. ¿Por qué? Porque este amor viene de Dios, no es de nosotros. Dios lo derrama en nuestro espíritu para poder amar lo imposible. A personas difíciles de amar humanamente. Así es que el mandamiento de amar no resulta gravoso. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros la disposición, la capacidad, si es que la estamos buscando. ¿Sí? Si no, pues nos vamos a dejar llevar por el sentimiento del odio, del desprecio, y entonces actuamos y no dejamos que el amor gobierne en nuestras vidas. Y nadie está exento de ello. No porque yo soy cristiano, ya tengo el amor de Dios y ya no me pasa nada. No, sí. Porque el odio, la envidia son sentimientos y ahí están. Entonces tenemos que hacer lucha contra ellos. El amor agape hace que el hombre pueda realizarse. ¿Por qué? Porque este tipo de amor no solo toma a nuestro corazón, sino que también toma nuestra mente, nuestra voluntad. Sin duda alguna, el verdadero amor nace de la voluntad, de la decisión que nosotros tomamos, del pensamiento consciente, y después se convierte, sí, en un sentimiento. No es al revés, porque a veces primero tengo que sentirlo y luego ya se va transformando. No, eso es lo que dice el mundo. Primero siéntelo y luego ya después pues tu amor va creciendo y hasta que llega a ser una decisión. Y no, el amor es una decisión. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe, él dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo decido acercarme a Dios, que el amor de Dios es el que me ayuda. Por eso el ejemplo máximo del amor ágape, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesús yendo a la cruz. Eso es lo máximo que nosotros podemos ver. El Señor yendo a la cruz por sus enemigos, por cualquier pecador. El apóstol Pablo, él decía: y fíjese bien cómo lo escribe en el capítulo 5, versos del 6 en adelante, y nos lo va describiendo para que podamos nosotros de alguna manera pues tener este pensamiento y llevarlo a la práctica, no solamente
entenderlo o vislumbrarlo, sino que sea algo que se añada a nuestro diario vivir. No contemplamos todo el panorama, a veces con nuestra mente finita, y por eso pues se nos dejó todo esto escrito. Es interesante porque esta parte se puede dividir. Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, fíjese bien cómo él lo divide en tres secciones. Primero, dónde nos encontrábamos. Y entonces el apóstol nos muestra nuestra condición. ¿Dónde estabas? Y entonces él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no podías, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Dice, con todo pudiera ser que alguno osara, se atreviera, tuviera ese ímpetu, ese momento de lucidez al ver, y dice, morir por el bueno. Pero nosotros nos encontrábamos ahí, débiles, sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Y ahí es donde pues nosotros podemos considerar qué se tuvo que hacer. Bueno, se tuvo que hacer, y entonces el apóstol Pablo, dice, Dios tuvo que mostrar su amor ágape por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores. O sea, no merecíamos que nos amaran, pero aún así, dice que Cristo murió por nosotros. Y a raíz de eso, ¿qué obtenemos? Bueno. Dice, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí? Cuando no merecíamos que Él muriera por nosotros, pero ese amor ágape hizo que cada uno de nosotros, siendo enemigos, fuéramos reconciliados. Dice, mucho más, dice que estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también, dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Tuvo que haber un proceso, pero por eso el amor se mostró. Por ese amor ágape nos fue otorgada la gran bendición, que es el perdón. El amor ágape es el amor que Dios desea que tengamos cada uno de sus hijos. Y si lo tenemos, entonces podremos cumplir con sus mandamientos. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que ir trabajando. Entonces, ahora es el amor del hombre hacia Dios. Digamos, el amor de Dios para con el hombre. Ahora, el amor del hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros como creyentes decimos que amamos a Dios. Pero ¿cuál es nuestra forma de comportarnos, de conducirnos? Y muchas de las veces no es la forma grata delante de los ojos de Dios. Así es que si en verdad queremos demostrar a Dios que le amamos, debe ser no a través de nuestras palabras, porque podemos decir muchas cosas sin que tal vez puedan ser ciertas. Más bien tenemos que decirle a Dios que lo amamos con nuestra obediencia. Y esa es la premisa que nuestro Señor dejó para cada uno de nosotros. Por eso el Señor decía ahí en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, ¿qué dijo? Entonces es un incondicional. Y esto depende de nosotros. Si realmente tú
amas, no me lo digas, demuéstralo. Y es lo que a veces le decimos a nuestros hijos, ¿no? ¿Me quieres? Sí, mamá, yo te quiero mucho. Demuéstramelo. Mamá, no, y entonces ya hacen el berrinche, ¿verdad? Lava los trastes, vea ese, vea el otro, aunque a veces los papás también se pasan, ¿no? Dicen así nada más para que vayamos a hacer el mundo. Si amáis, guardar mis mandamientos. Comúnmente oímos decir a creyentes como incrédulos que ellos aman a Dios, pero a su propia manera. Pero en el cristianismo solo hay una manera bíblica: obediencia. Y sí, vamos a encontrar donde el ser humano trata de beber o mostrar el amor no bíblico, y eso es la desobediencia. No hay otra manera de proceder. Y por eso el Señor lo estableció: me amas, guardas. No me amas, simple y sencillamente no vas a obedecer, no vas a cumplir. Así que cada uno de nosotros necesitamos ser sinceros con nuestro Dios y preguntarle: mi manera de amar a Dios se somete a las directrices, al camino, a la forma, al estilo que el Señor me ha marcado, que me ha trazado. ¿Realmente mi vida está siguiendo su palabra, sus mandamientos, sus estatutos? Cada uno de nosotros sabemos. Podemos engañar a la gente y decir: sí, yo estoy siguiendo, yo estoy obedeciendo a Dios. O a veces las personas toman como excusa el hecho de que hay una gran cantidad de mandamientos en la Biblia. ¿Cuál tengo que seguir? Pero el verdadero creyente demuestra que ama a su Señor cumpliendo con aquellos preceptos que por la gracia de Dios conoce. Así es que el creyente, de alguna manera, si nosotros nos decimos creyentes, conocemos sus mandamientos. Y el Señor dijo el gran mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el gran mandamiento? Y este dice el primero: ¿amarás qué? Primero. Amarás a Dios. Sí. Es un mandamiento. Amar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: si tú dices que amas a Dios y no obedeces, entonces no me amas. Pero el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces está conectado conmigo. Y con eso entonces podremos nosotros, ahora sí, amar a nuestro prójimo. Por eso el Señor lo estableció. Juan 15:12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y fíjese bien que a veces no ponemos atención, porque la palabra como nos está poniendo el estándar de dónde tenemos que partir. ¿Sí? No es como yo quiero, no es como yo sienta amar, no. El Señor está diciendo: tú vas a amar. Si realmente quieres guardar mis mandamientos, entonces te voy a poner la base. Y tú tienes que empezar a amar como yo te amé a ti.
como tú sientas, como tú quieras, como tú desees. No, es como yo te puse el ejemplo. Entonces, ya tenemos una base. ¿La estamos siguiendo? No sé, pero tenemos que ir. Es importante poner atención en esto. Por eso Él lo especificó. Como yo te he amado. Y la obediencia, de alguna manera, a Dios, es producto de un corazón que ha sido regenerado, que entiende, que ha captado que el hecho de que el Señor establezca que si realmente nosotros decimos a amarlo, entonces seguimos sus mandamientos, y su mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, ya nos marcó el camino, así, la directriz que tenemos que continuar. Así es que lo primero que tenemos que fijarnos, si realmente queremos obedecer a Dios, es que en Él, de alguna manera, el hecho de que no podamos obedecerlo es algo que nos va a mostrar que no hemos nacido de nuevo. Es una verdad esencial. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es el acto de la gracia de Dios por medio del cual cambia todo nuestro ser. Los afectos, los hábitos, los pensamientos, la voluntad del hombre. Por eso la obediencia a Dios es producto de ese corazón nuevo al cual Dios le ha inyectado su gracia redentora. Fíjese bien cómo el profeta Ezequiel daba esa idea, como lo mostraba al escribirle a su pueblo de Dios, esta parte en donde les decía: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, si te ponen un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ¿qué va a hacer? Va a quitar vuestra carne. El corazón es de piedra. Les voy a dar un corazón de carne, un corazón que siente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, si realmente nosotros estamos siguiendo a Dios, ese amor tiene que ir fluyendo, tiene que irse acrecentando. ¿Por qué? Porque Dios cambia la dirección del corazón de su pueblo cuando le escribe. Todos los que se acercan a Él con la disposición que haya un cambio a través del nuevo nacimiento, a través del entender quién es Él, y en obediencia, entonces llega a ese punto, empezamos a caminar. Y por eso, o por ende, la obediencia a Dios no es una carga, no es algo complicado. Es un deleite de un corazón que alguna vez estuvo muerto, pero que ahora vive con Cristo. Al no ser una carga, la obediencia, entonces, por eso se hace, por eso se lleva a cabo. Y entonces es voluntaria y se hace con agrado, con agradecimiento por el favor que Dios nos ha concedido. De ahí, por eso vienen las palabras del apóstol Pablo, porque él ciertamente entiende quién era, cuál era su situación delante de Dios y qué era lo que él necesitaba. Y cuando pudo someter todo lo que él era a Dios, lo demás era basura. Pudo
que lo hacía grande delante de los hombres, pero pequeño delante de Dios. Por eso él dice, es basura. Porque sí, yo puedo ser fariseo de fariseos, puedo tener el respeto de todos y puedo ser el mejor y nadie me puede decir que es que tú estás haciendo mal, porque dice, delante de la ley nadie me puede reprochar nada porque yo la sé. Pero todo eso no le servía de nada, porque no podía practicar el amor de Dios. Y por eso en Gálatas llega a este punto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso él entiende que los mandamientos de Dios, de alguna manera, para nosotros, son para nuestro bien. El apóstol Pablo entiende, y él decía ahí en Romanos capítulo 8 verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí es donde el apóstol hace una declaración importante para todos aquellos que nos hemos acercado al Señor. Necesitamos meditar en el hecho de su mandamiento. ¿Para qué son sus mandamientos? ¿Solamente son reglas? ¿Solamente son pensamientos que Dios creó para fastidiarnos? ¿Para no dejarnos ser felices o hacer lo que nosotros queramos? Para eso son las reglas, y el mundo así lo piensa. Y por eso el pensamiento es que las reglas son para romperse. ¿Para qué crees que en esa lluvia de preceptos y mandatos, para qué creer en todo ello, sino para conformar más a los creyentes a la imagen de Jesús? ¿Para qué crees que Dios ha dado libre acceso a través de Cristo a su trono de gracia al creyente, sino para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice la Escritura de los Hebreos, para lo oportuno? ¿Para qué crees que Dios ha dejado su Espíritu en cada uno de nosotros cuando hemos bajado las aguas del bautismo? Si no es para que tengamos la fuerza que nos ayude para obedecer y así crecer en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Para qué crees que Jesús es nuestro intercesor? Sino para que su iglesia sea hecha una esposa gloriosa, ¿sí? Y que no tenga mancha, ni arruga, ni contaminación, sino que sea santa. Así es como nosotros, como seres humanos finitos, imperfectos, y aunque parece increíble, Dios ha puesto todo para que se pueda llevar a cabo, que podamos llegar a lograr ese amor. Pero a fin de cuentas nuestro Dios quiere que nos ejercitemos. ¿Por qué? Porque el amor desinteresado debe sentirse por los demás. Antes de su arresto, juicio y crucifixión del Señor, Él pasó una noche con sus discípulos. Usó ese tiempo para consolarles e instruirles. Dio también a sus discípulos este mandamiento. Ahí en Juan, capítulo 13,
Les decía, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Y fíjese bien que la palabra usa el amén, el amor. Y él dice que os améis. Y es la palabra agapate, que viene de agua. Que se amen con ese amor de Dios unos a otros. Como yo os he amado. Agapes, que viene de la palabra agape. Que también, dice, os améis, agapate unos a otros. Este amor ágape que nuestro Señor mismo sintió y sigue sintiendo por cada uno de nosotros es el mismo amor que el Señor Jesús mandó que nos tuviésemos y mostráramos unos a otros. Y lo sigue repitiendo el Señor. Juan capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis. Otra vez, agapate unos a otros como yo os he amado. Agapesa. Este mandamiento que se ha otorgado exactamente se encuentra en muchas partes de las Escrituras. Se los voy a poner para que ustedes los tengan. Y al escucharlo de su maestro, pues los apóstoles no dudaron en llevarlo a la práctica y dejarlo plasmado como parte del mandamiento establecido por el Señor. Gálatas capítulo 5, verso 14. Toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Agapesenes. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, agape, porque el amor, agape, cubrirá multitud de pecados. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Porque este es el mandamiento o el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos a comer unos a otros. Y primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame, agapa también a su hermano. Entonces, está establecido. Este mandamiento de amarnos unos a otros se repite en contadas ocasiones y ciertamente tiene una importante y especial marca, porque fue dada por el Señor mismo. Y esa importancia es realmente una credencial para los creyentes. Si el Señor Jesús dijo que si obedecemos en esta acción de demostrar el mismo amor que Él demostró, entonces sería la característica que nos identificara a cada uno de nosotros como sus discípulos. El Señor dijo ahí en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvierais amor los unos a los otros. Y ciertamente a veces lo dejamos como que pasar, como que no lo entendí muy bien qué es lo que quiso decir el Señor, como que a mí me mencionó como que sugerencia, pero el Señor Jesús lo dejó muy claro. Por eso lo vemos repetido en varias ocasiones. El Señor mostró, es un mandamiento, el mandamiento más grande: amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Es parte de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y se lucha. Porque, ¿qué consideras más valioso? ¿Tu vida o la vida de otras personas? ¿Tus posesiones o las personas? Y es interesante cómo cuando el Señor está hablando con el acusador, le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él?
La respuesta del acusador es interesante porque le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Si nuestra vida es lo más valioso que tenemos y lo entregamos a Dios, ¿no crees que es un sacrificio que vale la pena? Si entregamos nuestra vida a Dios, eso quiere decir que el yo, el ego es desplazado y entonces Dios llega al centro de nuestra vida. Pero si deseamos obedecerlo, y eso nos va a llevar a amarlo. Por eso mismo es importante el hecho de aprender el amor sacrificado de nuestro modelo por excelencia, nuestro Dios, el amor más sublime, el amor ágape, mostrado en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque de alguna manera dice, y lo podemos nosotros recitar de memoria, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor ágape que Él quiere que cada uno de nosotros